Hola, ¿cómo están? En menos de 24 horas, Estados Unidos decide cambiar el lugar de la reunión con Irán. Roma va a acoger la nueva ronda de negociaciones para llegar a un posible acuerdo sobre el programa nuclear iraní. La reunión debía celebrarse en Omán, pero ¿en qué condiciones y momentos se da este encuentro? ¿Y qué podría implicar? Hoy vamos a analizar los escenarios en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos puntos claves para poder entender en qué consiste este plan de acción integral que tiene justamente Irán. Ahí lo vemos desplegando nuestro mapa, hablando de estos puntos claves que tienen que ver con el programa de hoy. Hay que decir que Estados Unidos e Irán, identificados con los colores de sus banderas, países entre los que se ha establecido un acuerdo nuclear por parte de Irán, también denominado el Plan de Acción Integral Conjunto, formalizado el 14 de julio del 2015 en Viena. Este acuerdo representó un compromiso significativo entre Irán y el grupo de naciones conocidos como el P5+1, integrado por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hablamos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia, más Alemania. Junto con la Unión Europea, este acuerdo se fundamentó en la promesa de levantar las sanciones económicas impuestas a Irán a cambio de la implementación de limitaciones a su programa nuclear, asegurando que este se enfocará en fines pacíficos. La resolución 2231 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas otorgaba también validez jurídica internacional a este pacto. Irán asumió la obligación de reducir drásticamente sus reservas de uranio enriquecido en un 98%. Ahora recordemos que este punto es algo que siempre imprime como una narrativa Occidente, dejándolas en un máximo de 300 kilogramos y de no superar un nivel de enriquecimiento del 3.67% durante un periodo de 15 años. Además, el acuerdo estaba estipulado la alimentación de números de centrifugadoras destinadas al enriquecimiento de uranio y la modificación de sus reactores de agua para prevenir la producción de plutonio, un elemento crucial también en la fabricación de armas nucleares, algo que, recordemos, Irán ha reiterado en muchas oportunidades que no las tiene. Sumemos otros datos. La Agencia Internacional de Energía Atómica, la OIA, fue designada como entidad encargada de supervisar la implementación de estas medidas a través de inspecciones regulares, confirmando de manera inicial el cumplimiento por parte de Irán de lo acordado. El cumplimiento del acuerdo se ha visto alterado en mayo del 2018, cuando la administración del entonces, en su primer periodo presidencial, hay que decir, de Donald Trump, decidió retirarse de manera unilateral, revirtiendo años de esfuerzos diplomáticos y restableciendo las sanciones económicas contra la República Islámica, a pesar de las críticas de la comunidad internacional y de la propia OIA a esta violación unilateral por parte de Estados Unidos de los acuerdos implementados y cumplidos de forma completa por Teherán. El gobierno islámico respondía incrementando progresivamente sus niveles de enriquecimiento de uranio, alcanzando cuotas de 4.5 y de 20% y expandiendo su capacidad nuclear con fines pacíficos, algo fundamental también para subrayar en nuestro mapa. Otro dato, 2021, bajo la administración en Washington, se iniciaron conversaciones indirectas en Viena con la intención de revitalizar el acuerdo, aunque en marzo del 2022 las diferencias sobre el levantamiento de sanciones han obstaculizado este acuerdo. Ahora se espera una nueva reunión, la cita es en Roma, pendientes de la llegada de Estados Unidos y también del vocero de Irán, para poder establecer ¿qué? Un nuevo acuerdo, el mismo acuerdo del 2015. De esto y más vamos a hablar con nuestro invitado. Desde Chile nos acompaña Pablo Jofré, analista internacional, experto también en geopolítica, a quien recibimos. Pablo, qué placer tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Gracias por tu llamada, Paula. A ver, menos de 24 horas, último minuto, Estados Unidos decide cambiar la sede. Ya no va a ser Omán, será Roma. ¿En qué momento se da este encuentro para poder abordar, recordemos, este acuerdo del pacto nuclear que de manera abrupta, lo veíamos en el mapa, se retiraba Estados Unidos en la primera administración de Donald Trump? ¿Qué esperar entonces? Bueno, ahí hay que dar cuenta efectivamente que esta nueva reunión, este nuevo encuentro en Roma, se supone que iba a ser en Omán nuevamente, como se hizo la reunión el pasado sábado, pero se cambió la sede. Es parte de la dinámica de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando tú me hablas de en qué contexto se da en un contexto de un Estados Unidos que además en la segunda administración de Donald Trump está en un contencioso con el conjunto del planeta, con Europa, con China, con Rusia,
con una serie de países, ya sea por tema arancelario, ya sea por amenazas de tomar el canal de Panamá o anexarse Canadá o anexar Groenlandia. Es decir, hay un escenario internacional en el cual Estados Unidos, a través de la administración de Donald Trump, está en una política hegemónica absoluta, sin freno, ¿no? Absolutamente desbocada. Y es en ese escenario donde se da esta conversación indirecta, una negociación indirecta entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos. Y se habla de negociación indirecta porque no es que se junten ambas delegaciones, ¿no? Sino que más bien a través de una mediación, en este caso de Omán, que va a seguir teniendo esa mediación en Roma, se dan a conocer los puntos de acuerdo y desacuerdo que establecen este tipo de negociaciones. Pero aquí hay que tener muy presente, muy claro, que el que ha violado el acuerdo nuclear, o lo que se llama el Plan Integral de Acción Conjunta, es específicamente Estados Unidos. No solo porque se haya firmado el acuerdo con el G5+1, es decir, el grupo que conforma el Consejo de Seguridad Permanente, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña, al que se incorporó Alemania, y por el otro lado, la República Islámica de Irán. Se firma ese acuerdo en julio del año 2015 y en octubre de ese año la resolución 2231 refrenda ese acuerdo, es decir, se le da una validez internacional. Sin embargo, aquello que se había firmado es violado por la primera administración de Donald Trump, porque el acuerdo fue firmado bajo el gobierno de Barack Obama, pero es violado bajo la administración, la primera, de Donald Trump, lo que significa entonces que Irán haya tenido todo el derecho de hacer lo que comenzó a hacer en virtud de lo que el propio Plan Integral de Acción Conjunto determinaba, que está establecido en dos artículos muy precisos de ese Plan Integral, el artículo 26 y el artículo 36. Y es muy importante dar cuenta de esto, porque esos artículos establecen que Irán puede suspender o reducir el cumplimiento de sus compromisos si considera que las otras partes no están cumpliendo con las suyas. Y eso es lo que ha pasado. No solo no se levantaron las sanciones, no solo se eliminó las restricciones respecto al uso del sistema de transferencia internacional, lo que se llama el sistema SWIFT, sino que además Estados Unidos, al retirarse unilateralmente, lo que hace además es incorporar a Francia, Gran Bretaña y Alemania en la política de sanciones contra la República Islámica de Irán. Y el artículo 36, que es el otro artículo que establece este plan integral, dice cuáles son las condiciones y el proceso para que Irán pueda suspender o reducir el cumplimiento de sus compromisos, notificando a las partes o la obligación de reanudar el cumplimiento si las otras partes corrigen la falta de cumplimiento. No se ha dado ninguna de las dos. ¿Ah? No han corregido la falta de cumplimiento a través del sistema de sanciones y además no se ha negociado en virtud del G5+1 que ya no existe y más bien se está negociando en esta bilateral en la cual Irán ha sido muy claro al respecto. Se negocia o más bien se conversa y se acuerda aquello que fue comprometido hace ya 10 años. Y en esto, Pablo, hay que tener en cuenta dos escenarios. Obviamente no podemos adivinar de lo que sucederá aquí hasta el fin de semana, o si se acerca o no a Estados Unidos, o abandona de manera abrupta, como parece ser, ni siquiera una estrategia, sino una doctrina del abandono en medio de romper lazos multilaterales como decide implementar Donald Trump. Pero tendremos un acuerdo que sea el mismo que el 2015, se avisora uno mejor, en qué condiciones y sobre todo bajo la alerta, que es lo que más preocupa. Hay varios medios estadounidenses que han revelado que la verdadera intención de Benjamin Netanyahu de haber visitado a Donald Trump era insistir en que Estados Unidos ataque territorio iraní. Esto sigue siendo una bandera roja. ¿Qué nos dirías? Bueno, efectivamente el régimen nacional sionista israelí, como parte de su política permanente, crónica y contumaz respecto a Asia Occidental, es presionar permanentemente para que se ataque Irán y se ataquen sus instalaciones nucleares, ¿no? Lo que pretende Israel es generar un conflicto de envergadura regional, aunque ya hoy parte importante de la región está en una conflagración, pero lo que quiere es incorporar en ella a Irán en modo total, ¿no? Entonces lo que hace permanentemente es presionar a los gobiernos norteamericanos, lo hizo con Biden, lo hace con Trump, respecto a que no puede negociar con Irán. Más aún,
la noticia dada por Donald Trump respecto a que se iba a juntar, se iba a reunir en forma indirecta con Irán en Omán, los propios medios israelíes sostuvieron que fue una sorpresa enorme para el criminal de guerra Netanyahu, ¿no? Porque efectivamente lo que él esperaba en esa visita, que además es una visita violatoria del derecho internacional, porque el tipo está requerido por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad, lo que él esperaba es que Trump dijera: vamos a ir a la guerra contra Irán, o vamos a bombardear las instalaciones nucleares, o vamos a generar una situación de crisis total, ¿no? Y más bien se encuentra con un mensaje de Estados Unidos al gobierno iraní diciéndole: es necesario que nos reunamos, que conversemos. Irán acepta eso porque siempre ha estado dispuesto a la negociación y a llegar a acuerdos bajo planteamientos muy claros, muy precisos y que van a la esencia de lo que me preguntas. Es decir, Irán no va a negociar un nuevo acuerdo. Irán no está negociando un nuevo acuerdo como el del 2015. Lo que le ha dicho a Estados Unidos permanentemente, y se lo ha dicho a Rusia en esta visita que hace el canciller a Moscú, es: Irán lo que está diciendo es que se cumpla aquello que fue acordado. ¿Y qué significa eso? Levantamiento de las sanciones, todo el tema financiero que quede atrás. Y si eso es así, y además se dejan de poner freno y trabas a la exportación de los recursos naturales y energéticos de Irán, podemos entonces volver a foja cero y no seguir enriqueciendo uranio, no generar más acciones respecto a el tratamiento de agua pesada y al mismo tiempo nivelar a la baja el uso de las centrifugadoras. Eso es lo que Irán ha planteado. ¿Cuál es la dificultad? Que Estados Unidos, a partir de las presiones que le hace el régimen nacional sionista, lo que quiere es incorporar en las conversaciones la reducción del sistema de defensa de misiles de Irán, y al mismo tiempo generar un freno de su programa nuclear, en que Irán ha dicho: nosotros como país soberano vamos a enriquecer el uranio como lo queramos y a partir de un programa nuclear que es de carácter pacífico. Cumplan ustedes el plan y entonces el enriquecimiento de uranio va a ser a los niveles comprometidos, pero eso mientras no sea posible, nosotros vamos a seguir en forma soberana, independiente, con nuestro programa nuclear, pero insistiendo en el carácter pacífico de ello por resoluciones religiosas y políticas por parte de la nación persa. Así que en ese plano hay un escenario indudablemente de presiones del sionismo, hay una situación conflictiva por parte de Estados Unidos que tiene muchísimos frentes abiertos y una decisión muy clara y muy firme de Irán de buscar apoyos también en aquellos países como la República Popular China, la Federación Rusa, que le han dicho: nosotros estamos con Irán en virtud de que se cumpla aquello que nosotros mismos firmamos, porque China y Rusia también firmaron ese acuerdo y por tanto saben a ciencia cierta que el que ha incumplido aquello es Estados Unidos y no Irán. A propósito de lo que dice nuestro invitado Pablo Jofré, de ese acercamiento y sobre todo la elevación de estas relaciones bilaterales entre Rusia e Irán, me gustaría profundizar en análisis de este plan de acción que se ha trazado también tras la visita del canciller Araghchi. Y nosotros lo vamos a hacer al regreso, no sin antes revisar nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Hispan TV, que está titulando de la siguiente manera: Irán celebra el Día Nacional del Ejército con un desfile militar. La República Islámica de Irán está celebrando este viernes con la presencia del presidente Masoud Pezeshkian y un nuevo grupo de comandantes de las Fuerzas Armadas este desfile militar. Un evento que cuenta también con la presencia de los agregados militares de países extranjeros. En esta ceremonia han desfilado varias unidades móviles y de infantería de las fuerzas terrestres, aéreas, marítimas y de defensa del Ejército de la República Islámica de Irán. Durante esta conmemoración se han estrenado también partes de los logros y equipos del país, incluidos drones, misiles de aire, mar y tierra, y al mismo tiempo comenzó un desfile naval con varios buques de la Armada iraní, incluidos destructores y submarinos en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán. Muestra su músculo militar también Irán al mundo en horas previas de lo que va a ser también esta segunda reunión importante para poder colocar sobre la mesa la posición iraní en torno a este plan de acción integral, o lo que conocen otros como el plan de acuerdo nuclear. Ya volvemos.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis. Lo que ven allí es una conferencia conjunta entre el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, y también el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi. Ambos han decidido fortalecer las relaciones entre Moscú e Irán. Han destacado también el volumen de negocios, que muestra una dinámica positiva, creciendo más de un 13% y casi repitiendo el récord del año 2022. Estamos hablando de cerca de 5.000 millones de dólares. Todo ello a pesar de las duras sanciones del bloque europeo. El 15 de mayo entrará en vigor también un acuerdo de libre comercio entre la Unión Económica Eurasiática e Irán. Se tiene previsto aumentar la cooperación a través de la OCDE y de los BRICS, lo que tiene que ver también con este Tratado de Asociación Estratégica Global. Tratado de Asociación Estratégica Global. Pablo Jofré, un nombre que marca también de alguna manera el blindarse contra la arremetida que emprende la administración de Trump y sobre todo en el momento en que cambian las placas tectónicas en el mapa, tomando en cuenta los últimos movimientos, no solamente, como ya lo decías, arancelarios, sino también de una imposición y presión que va a seguir sosteniendo un Israel. ¿Qué decir sobre estos acuerdos que impulsan también a Irán, que se ha convertido en los últimos tiempos en el blanco también preciso de un Estados Unidos que sigue sometido a las imposiciones y políticas israelíes? Bueno, lo que tú refieres no es nuevo, ¿no? Lo que tú refieres no solo tiene un sentido económico, sino tiene también un sentido y un objetivo de reforzar lo que tanto Rusia como la República Islámica de Irán llaman la estabilidad regional. Es decir, en la medida que la Federación Rusa, Irán, la República Popular China refuerzan sus lazos económicos, energéticos, militares, han hecho ejercicios militares y navales conjuntos ya por quinta ocasión desde la firma del acuerdo nuclear. Es decir, han tenido una postura de acercamiento en múltiples áreas, en múltiples aspectos. Este tratado estratégico se vincula a aquel que ya se había firmado hace un par de años, donde la cantidad de miles de millones de dólares involucrados en lo que significa reforzamiento de lazos culturales, tecnológicos, energéticos, militares, refuerzan esta necesidad y este objetivo de poder fortalecerse mutuamente, ¿no? Aquí hay un apoyo claro, sostenido de Rusia a la República Islámica de Irán, porque Rusia también es sometida a enormes presiones por parte de Estados Unidos. Así que hay un tratado de asociación que está firmado a 20 años. Por tanto, es un tratado a largo plazo, que no es algo coyuntural, no es algo que se esté pensando solamente porque la situación actual mundial cruce por estos avatares que está teniendo producto de las acciones de Trump, ¿no? Entonces aquí hay no solo una decisión objetiva, clara, estratégica de avanzar, sino también de considerar que todas estas relaciones son profundas, son útiles, son constructivas, pero se hacen bajo los principios de igualdad y apoyo mutuo. Y eso es muy importante, porque aquí se está hablando entonces de una política distinta a aquella que se ha llevado a cabo a lo largo de estos años. Unos hablan de hegemonía, de unipolaridad, y otros hablan de igualdad, de derechos iguales, pero al mismo tiempo de un proyecto multilateral. Entonces, hay muchos elementos que tienen que ver con la desdolarización de la economía, por ejemplo, los acuerdos en materia energética, compromiso de Rusia para construir 2 nuevos reactores de centrales nucleares en Bushehr, en una de las zonas del sur de Irán. Se ha hablado además de situaciones relativas a lo regional, que tiene que ver con Siria, que tiene que ver con el Líbano, que tiene que ver con Palestina. Es decir, hay algo más que lo comercial, algo más que lo energético, sino que aquí hay una proyección de relaciones que abarque un cambio de paradigma en la manera en que los países trabajan, ¿no? Y yo creo que me sumo a las palabras del presidente Pezeshkian, que dice que este acuerdo abre un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales con Rusia, indudablemente, porque marca el llevar a cabo el desarrollo y los objetivos de los intereses de ambos países. Y eso significa cooperación con un horizonte muy distinto al que se ha tenido habitualmente entre los países. Misma posición que se ha tenido con China, ¿no? Y si tú sumas a eso que Irán forma parte ya de los BRICS, que además forma parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, es decir, estamos hablando de efectivamente avanzar en aquellas materias
que están quitando la hegemonía a Estados Unidos y de ahí su desesperación y al mismo tiempo generar un amplio abanico de naciones que marchen bajo objetivos de multilateralidad, que eso es algo más que lo económico. Es político, es económico, es energético, es telecomunicaciones, es tecnología, y también se avanza en muchos de esos países en materia de acuerdos militares. Y eso es fundamental porque permite contender contra aquellos que han tenido la hegemonía militar desde el año 91 a la fecha. Y en ese punto también es importante porque significa tener un frente común frente a aspiraciones de Occidente de tratar de mantener esa hegemonía que está a la baja, pero sigue siendo peligrosa. Y en medio de todo esto, también decía Marco Rubio, desde el aeropuerto de París, quien además está presionando en Europa para que siga imprimiendo sanciones, Pablo, contra Irán. Él dice que es la única manera o medida que pueden tener de contrarrestar la influencia que está teniendo este país en esta región de Oriente Medio, una región que, recordemos, nunca ha podido controlar Estados Unidos, ni aunque siga bombardeando Yemen, ni aunque siga masacrando al pueblo palestino. Ya tiene el control de Siria, eso es cierto, ya ha colocado un gobierno a su servicio vinculado a Al-Qaeda, pero más allá de eso no puede avanzar. ¿Qué decir sobre estas declaraciones del secretario de Estado? Bueno, Estados Unidos es cierto que no tiene el control directo, ¿no? Pero tiene muchísima impronta y muchísima presencia en elementos centrales de Asia Occidental. No olvidemos que tiene ahí un portaaviones terrestre, tiene un régimen criminal, tiene un régimen genocida, supremacista, racista, que no solo ocupa Palestina y está exterminando a su población, sino que ataca al Líbano. Ha generado miles de asesinatos en el Líbano, ataca a Siria, que no solo ha significado ocupar el conjunto de los Altos del Golán, sino que avanzar mucho más allá, hacia la zona de Quneitra. Tiene a Jordania, que es una monarquía absolutamente pro-occidental. Tiene a Egipto, que es un gobierno dictatorial que además ha normalizado las relaciones con el régimen israelí. Tiene a Turquía, que puede tener sus vaivenes, pero Turquía es miembro de la OTAN. Turquía tiene bases militares norteamericanas en su territorio. Tiene una política de doble juego con Europa y con Asia Occidental. Tiene además una serie de elementos constituyentes que no hay una acción directa, aunque ha tenido en países acciones absolutamente directas. Irak, por ejemplo, ¿no? Durante 20 años ocupando Irak y aún con bases militares en la zona. Tiene una base naval en Bahrein, en el Golfo Pérsico. Es decir, hay una presencia muy potente y lo que hace Estados Unidos con sus declaraciones, ya sea el secretario de Estado, ya sea del Pentágono u otro, es siempre victimizarse en torno a lo que acontece en el mundo. Lo hemos visto en estos días, donde se ha victimizado respecto a que ha sido un país abusado por el resto de los países del planeta y por eso toma medidas arancelarias. Y ha sido abusado por Europa en materia militar y por eso le está diciendo aumenten el PIB militar. Ha sido abusado por todo el mundo, pobre Estados Unidos, y por tanto tiene que generar una política que retome el nivel y el poderío que Estados Unidos dice tener o que había tenido, ¿no? Entonces, son declaraciones muy peligrosas porque dan pie para una narrativa que trata de justificar la injerencia en los países, que trata de justificar el que se haga presente con influencia sobre el Líbano, influencia sobre Jordania, sobre Egipto, sobre Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein y otros. Creo que en ese sentido hay que siempre la narrativa enfocarla en que las acciones pueden ser directas, pero indirectas, y tiene para eso un testaferro, tiene una punta de lanza y tiene un régimen nacional sionista que ejecuta las acciones que Estados Unidos quiere y desea. Si hay que atacar a Irán, lo va a hacer vía el régimen israelí. Si hay que invadir, lo va a hacer vía el régimen israelí, a quien va a apoyar con sus naves de guerra en el Mediterráneo, con sus naves de guerra en el Golfo Pérsico. Siempre tenemos que tener muchísimo cuidado frente a las declaraciones y frente a las acciones que lleva a cabo uno de los regímenes más criminales que ha tenido la humanidad en los últimos 80 años, que es Estados Unidos, acompañado del régimen más criminal que haya tenido la humanidad en materia de derechos humanos, de genocidio, de ocupación, de robo de tierras, como es el régimen israelí.
Ahí está, en medio de todo ese escenario y ese panorama complejo también se desarrolla mañana en Roma este encuentro que podría marcar quizás un punto diferente o quizás no. Veremos la verdadera cara o no también de un Estados Unidos supeditado a aquellos intereses de un Israel. Bien lo explicaba nuestro invitado Pablo Jofré, a quien agradecemos por atender la llamada. Gracias, Pablo, por tu tiempo para Telesur y para el mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Reunión. Mucha expectativa en la segunda ronda de negociaciones sobre el plan nuclear iraní entre Estados Unidos y Teherán, que se va a celebrar este fin de semana en Roma bajo un marco de amenazas y alta tensión. ¿Qué tan viable será llegar a un acuerdo con un Estados Unidos que incumple y no tiene palabra? Quizás solamente se avisore un acuerdo similar al alcanzado el año 2015. 2. Presión israelí. Durante años Israel ha minado no solo el acuerdo nuclear iraní, también insiste en presionar para atacar el país persa, pero no solo lo hará solo, está empujando a este escenario también a un Estados Unidos. Y eso podría responder la realidad de la visita que efectuaba Netanyahu, el primer ministro. Así lo han revelado varios medios de comunicación estadounidenses. 3. Tratado Rusia-Irán. Estamos frente a este tratado de asociación estratégica global que ha dado como fruto las relaciones entre Rusia e Irán, que han alcanzado además un nivel cualitativo de asociación estratégica para poder enfrentar juntos a los problemas regionales e internacionales. China e Irán se blindan, como lo hace Irán con Rusia ante el nuevo panorama global. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.